Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esta oportunidad vamos a hablar sobre el desequilibrio ecológico y la contaminación en el equilibrio ecológico. Vamos a continuar hablando eh, parte del tema de la semana anterior como tal. ¿Listos? Entonces vamos a iniciar con algunas características de qué es un equilibrio ecológico, cómo está conformado y las características principales como tal. Entonces recordemos que un equilibrio ecológico se define como un estado observable en cuanto a las comunidades ecológicas en los ecosistemas y en la composición y abundancia de especies. Se mantiene como de forma estable o regular por un determinado tiempo, un tiempo prolongado. La idea de un balance como tal es que a partir de varios sistemas fisiológicos ¿sí? se empiecen a organizar en el ecosistema formando un equilibrio como tal de forma global. ¿Listos? La noción como tal de equilibrio ecológico hace referencia a muchas actitudes ambientales. Los ecólogos como tal pues hacen referencia o piensan en términos de la conservación de la biodiversidad como tal. En los ecosistemas estables en los cuales hay o parece que hay un claro equilibrio ecológico abundante en la naturaleza, por ello entonces figuran una serie de estructuras dentro de las cadenas alimenticias, pero con el paso del tiempo también hay ecosistemas inestables, los cuales históricamente han presentado algunas dificultades. ¿A causa de qué? Del resultado de la capacidad de ciertas comunidades ecológicas que de recuperarse gradualmente mediante procesos de sucesión ecológica, su estabilidad original como tal, ha perdido como tal una serie de características normales, por decirlo así, y esta entonces empieza a generar unos cambios debido a la acción humana y a la alteración o a la composición y abundancia de determinadas especies. El término como tal de sucesión ecológica pues hace referencia a un cambio direccional dentro de una comunidad que ha sufrido alguna perturbación mayor o un cambio que tiene ciertas etapas y se expresa en la composición y en la abundancia de algunas especies, pero por lo general tienden a incrementar su diversidad y ese equilibrio ecológico pues está eh, en un estado estacionario, dinámico por decirlo así, y en una retroalimentación entre las comunidades y los cambios menores en cuanto a la composición y abundancia de poblaciones dentro de la comunidad. Entonces esa serie de factores en el equilibrio ecológico pues empiezan a presentar una serie de dificultades, una serie de cambios que van a empezar a afectar. Entonces, el desequilibrio como tal, ecológico o las causas, hoy en día son múltiples debido a que si afecta el ecosistema vamos a explotar eh, los recursos naturales causando ese desequilibrio. Entonces hay una sobreexplotación de recursos, esa explotación, la caza, la extracción de agua, la extracción de minerales, la sobreexplotación del suelo. En ese caso estamos que extrayendo los elementos importantes que regulan los ciclos de la naturaleza y entonces eh, se generan unos desequilibrios en el ecosistema con la contaminación con la materia orgánica. eh, Se ha ido eh, neutralizando, ¿sí? O se ha ido contaminando como tal en cuanto a la consecuencia de bacterias que crecen de forma exponencial como tal, haciendo un consumo ingerente de oxígeno presente en el agua. Otras especies como peces, anfibios, mueren a causa de la disminución radical del oxígeno. Finalmente las bacterias también mueren dejando una bolsa eh,
de pérdidas como tal en el ecosistema. Adicionalmente, se genera la contaminación del agua y muchos desechos. Los contaminantes inorgánicos, como en el caso de los vertigios de las aguas, cuando se supera el nivel crítico como tal de estas diferentes estrategias de depuración en cuanto a los organismos, y faltan, y se va a ver que afectada pues toda la biodiversidad, todo el ecosistema como tal. Adicionalmente a esto pues hay una gestión en cuanto al territorio, este punto frecuente eh, para o para las poblaciones sanas como tal, y el desequilibrio ecológico pues va a tener una serie de consecuencias como lo hemos visto durante los últimos años. El aumento de temperatura de nuestro planeta, que puede llegar a afectar a todos los componentes de los ecosistemas, generando consecuencias en el desequilibrio ecológico, dependiendo de unos factores y la gravedad como tal, que se deben estudiar desde un punto de vista preocupante. Se pueden generar sequías, ¿sí? Debido a la erosión de los suelos, debido a las grandes circunstancias y a los cambios climáticos como tal que se están presentando. Eh, Hay una desregulación como tal en cuanto a las poblaciones, unos contaminantes graves, unas fragmentaciones en cuanto a los territorios, se pueden generar desastres naturales. Entonces es importante tener claro, tener en cuenta cómo evitar ese desequilibrio ecológico. Entonces debemos de evitarlo mediante una serie de políticas y planes adecuadas en cuanto a la preservación del medio ambiente, debido a que influir tanto en los factores es un poco complicado, es un poco difícil, pero podemos actuar bien de forma individual. Cada uno de nosotros puede aportar muchas estrategias, muchos granitos de arena para prevenir o evitar este desequilibrio ecológico, ¿sí? Entonces, como tal, se realiza una serie de acciones que pueden llegar a conservar adecuadamente nuestro planeta, ¿sí? Con acciones sencillas, como por ejemplo no arrojando basuras en sitios inapropiados. Muchas veces vamos en la calle y vemos personas que arrojan papelitos, ¿no? Tenemos que crear conciencia en esas personas, tenemos que hacerles caer en cuenta que el planeta como tal es de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros debemos de cuidarlo y conservarlo para evitar ese desequilibrio ecológico como tal. Entonces, cuando se está hablando de desequilibrio ecológico, es un desorden que ocurre en los elementos de la naturaleza, ¿sí? Cuando los factores que el hombre influyen sobre esta, pues la alteran el medio ambiente de forma directa, provocando cambios drásticos de forma negativa a la existencia de la humanidad y los demás seres vivos. Entonces, ¿qué causa? Entonces va a causar una generación o una alteración en el cambio total de los ecosistemas. Se pueden clasificar de maneras causas naturales o causas artificiales. En las causas naturales entonces podemos encontrar como el cambio climático, el calentamiento global que estamos presentando. Entonces en el cambio climático se va a presentar una variación del clima, provocando que un aumento de temperatura y un desequilibrio ecológico, debido a que esto radica en la presencia, por ejemplo, de huracanes, de tormentas, de temperaturas elevadas, entre otros que han sido complementadas en cuanto al equilibrio del ecosistema, producido a la extinción como tal de muchas especies que en ocasiones tienen que emigrar como tal para buscar mejoras para sobrevivir, buscar otro tipo de alimentos, buscar otro tipo de territorios que les brinden un bienestar como tal y les permitan realizar diferentes actividades como especie y puedan sobrevivir dentro del ecosistema. El calentamiento global. Entonces, en cuanto al calentamiento global, en los últimos 50 años, los estudios de los científicos como tal, pues han demostrado que la temperatura mundial promedio
ha aumentado notablemente, ¿sí? Y esto se debe a que a una exagerada emisión de gases tóxicos producidos por la actividad industrial a la atmósfera. En consecuencia, tenemos que el derretimiento de los glaciares como tal, las sequías en algunos lugares, el aumento de la temperatura del agua de los mares, y esto va a causar unos trastornos en el hábitat, unos cambios en las especies de fauna y flora que contienen, y ha ido presentando varios cambios como tal. El escurrecimiento como tal global consiste en la disminución de la luz solar de la Tierra como tal, que está provocando o está siendo provocada por la presencia de una serie de partículas en la atmósfera como tal, haciendo una serie de nubes un poco más densas que no dejan pasar que la luz necesaria del planeta, y las consecuencias van a desencadenar que el enfriamiento del planeta, y con base en esto pues la superficie terrestre, el impacto sobre el ciclo del agua y la alteración de la fotosíntesis o de los bosques, los campos de cultivos y generalmente todas las plantas y vegetales del planeta. Recordemos que como tal las plantas son los principales productores de todos los seres vivos en cuanto a alimentos. Entonces de las plantas dependemos cada uno de los demás seres vivos como tal. Sin las plantas sería muy complicado sobrevivir, debido a que de ellas dependen nuestra alimentación y la de muchos animales como tal. Entonces sería devastadores. Adicionalmente a esto, hay unas causas artificiales en las cuales podemos encontrar, como la tala de árboles, la contaminación ambiental y la caza indiscriminada. Entonces, cuando realizamos, el hombre como tal realiza cada una de estas acciones sin tener en cuenta las consecuencias y el daño que se le está ocasionando al medio ambiente, y coloca en primer lugar pues aspectos económicos, aspectos industriales, para obtener una serie de beneficios, pasando por encima de la naturaleza, sin pensar que nuestro planeta, que la naturaleza como tal, nos va a pausar una cuenta de cobro más adelante con una serie de desastres naturales en cualquier momento. Entonces, por esa razón debemos cuidar y conservar adecuadamente nuestro medio ambiente, nuestro planeta, no contaminándolo y haciendo buen uso de nuestros recursos naturales, que son fundamentales para sobrevivir, cuidándolos, conservándolos, no malgastando cada uno de ellos, no malgastando el agua, conservando el agua. Hay muchos lugares en los cuales ya hay escasez de agua, ¿sí? No cuentan con una tipo de agua potable, sino que tienen que esperar varios días para que lleguen carrotanques, para que lleguen una serie de elementos, y tengan que racionar el agua por muchos días, ¿sí? Entonces son personas que debieron haber cuidado el agua, ¿sí? En ciertos puntos, en ciertas estrategias como tal, pero con el paso del tiempo nos vamos siendo afectados cada uno de nosotros. Adicionalmente tenemos que ahorrar energía. Muchas veces dejamos muchos instrumentos como tal conectados en casa, y como cargadores, como un televisor prendido cuando no estamos observando programas de televisión, ¿sí? Son muchas formas en las que nosotros podemos ayudar y conservar como tal a nuestro planeta. Entonces la invitación como tal el día de hoy es para que todos aportemos un granito de arena, todos ayudemos y todos conservemos como tal nuestro medio ambiente, nuestro planeta, ¿sí? Porque es de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros aporta una serie de características, si cada uno de nosotros aporta granitos pequeños, ¿sí? Pero fundamentales en el proceso,
nos vamos a ir colaborando un 100%. En cuanto al desequilibrio ecológico, pues recordemos que son las comunidades como tal ecológicas que albergan una descomposición eh, en cuanto al ecosistema y la abundancia de especies inestable en un determinado tiempo, y esas causas como tal pues pueden ser a la incapacidad de las comunidades ecológicas como tal, mediante una serie de interacciones por competencias para determinar la sucesión ecológica, y por una serie de factores que sin embargo a pesar de todas las afectaciones que está viviendo en el momento, pues con frecuencia en la naturaleza hay ciertas magnitudes como tal que empiezan a ayudar, pero debido a esto pues va a generar ciertas consecuencias como el desequilibrio ecológico, ocasionando directamente por quienes, por nosotros, por la actividad humana que suele producir una degradación del hábitat, unas pérdidas económicas y una disminución en cuanto a la calidad ambiental, cuando es ocasionado por la presencia de organismos no nativos, generalmente introducidos por los seres humanos. Las consecuencias ambientales y económicas pues pueden ser muy negativas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que compiten por una ventaja con unas especies nativas, ocasionando su desplazamiento, su extinción o la alteración de ciclos entre presa y depredador, y hay un detrimento como tal de las especies nativas, entonces van a ir presentando una serie de cambios y afectaciones en el equilibrio ecológico. Y para finalizar, cuando nosotros el desequilibrio ecológico es ocasionado como tal por a las actividades humanas que tiene efectos nocivos sobre la biodiversidad de los ecosistemas inválidos, incluso puede ocasionar la extinción total de las especies. Entonces, si tenemos un ejemplo que no se sabe de qué comunidades terrestres y acuáticas se están presentando en las selvas tropicales o bosques de algas marinas, el desequilibrio como tal pues está ocasionando una serie de perturbaciones naturales de forma relativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo mantenerlo hasta el momento donde se está aplicando? Entonces, promover el desarrollo sostenible para mantener la calidad ambiental. Lo general sería alterar menos posible las situaciones del equilibrio o desequilibrio ecológico presentes en la naturaleza como tal. La humanidad se caracteriza por crear una serie de o mantener extensos ecosistemas artificiales carentes del equilibrio ecológico. Entonces, para esto pues los componentes bióticos han determinado una serie de propósitos específicos por los seres humanos, como la producción agrícola y ganadera, las áreas ocupadas por los monocultivos agrícolas o por el ganado o por los pastos sembrados, que cuentan entre ellos con una serie de ejemplos o extremos ambientales en el desequilibrio ecológico que ha sido conocido por todo nuestro planeta. Es necesario el crecimiento como tal de conciencia de cada uno de nosotros. El crecimiento de la población humana pues también requiere de qué, de una expansión en los ecosistemas, y esa expansión de los ecosistemas pues va afectando los ecosistemas naturales, convirtiéndolos en artificiales, en el detrimento del mundo natural. Y otras medidas serían reducir el desperdicio de los alimentos y promover el consumo de los alimentos de origen vegetal en lugar de aquellos que sean de origen animal, debido a que una gran unidad de masa de alimento producido por la agricultura pues requiere menos espacio que la ganadería como tal. Bueno, muchísimas gracias, espero que el video pues les haya servido. Un feliz día para todos.